sociedad dual, ¿sí? Lo que vamos a ver es cómo se estructura la sociedad actual después de las transformaciones desarrolladas y producidas en los últimos 40 años, ¿sí? Que, como vimos, impactaron en el aspecto cultural, impactaron en la estructura económica y productiva, y obviamente también repercutieron en cambios y transformaciones en la estructura social. De eso entonces nos vamos a ocupar durante la presente clase. En principio vamos a plantearnos cómo era la estructura social o cómo se entendía la estructura social en el anterior modelo y qué transformaciones se han producido en ella. Recuerdan ustedes que la estructura típica de comprensión de la sociedad en el siglo XX ha sido el famoso esquema piramidal de clases, ¿sí? Esto es la presencia de tres clases básicamente y sus subgrupos, ¿sí? La clase baja, la clase media y la clase alta, ¿sí? Digo subgrupos en el sentido de subdividir cada una de esas clases básicamente en clases intermedias, ¿no? Clase media baja, clase media alta, clase baja pobre, etcétera. Con lo cual, tenemos allí un esquema que respondía a la explicación de la sociedad en el siglo XX, con una clase alta reducida en tamaño y con unas clases medias y bajas que fluctuaban según las características de cada sociedad, ¿no? Es decir, hay sociedades en las que las clases medias son más amplias y sociedades en las que las clases medias son más reducidas. Pero este esquema respondía a explicar el formato de la sociedad durante todo el siglo XX. Una particularidad era la presencia de una movilidad social muy dinámica, ¿sí? Esencialmente una movilidad social ascendente. Si bien, por supuesto, podría haber descensos sociales, la característica fundamental de la sociedad de clases piramidal del siglo XX era una movilidad social ascendente, es decir, que las clases bajas pudieran permear las personas hacia las clases medias y de las clases medias subir hasta lo más alto posible de la pirámide. Bueno, este formato es el que entra en crisis para explicar la sociedad en el siglo XXI. Digamos, hay particularidades de la nueva sociedad que no están expresadas en esta pirámide social. Entonces, esta pirámide social se ve afectada de tal modo que ya no sirve para explicar el modelo social del siglo XXI. Con total claridad podemos decir que no vivimos hoy en una sociedad que pueda ser expresada por la pirámide tradicional del siglo XX. ¿Y qué cosa es lo que las afectó? Esencialmente lo que afectó a la pirámide social típica del siglo XX, que ya no nos permite explicarla, es el fenómeno de la desigualdad. Vivimos en un tiempo en el que la sociedad se ha convertido en una sociedad extremadamente desigual, como nunca antes en la historia de la humanidad. En líneas generales podemos decir que a escala global, el 20% más rico de la población se queda con el 80 y pico por ciento de los ingresos. Quiere decir que de cada 80 pesos que hay en el mundo, están en posesión de esos 80 pesos, perdón, cada 100 pesos que hay en el mundo, 80 de ellos están en 20 personas, ¿sí? Es decir, dividimos la sociedad en 5 partes, quintiles, ¿sí? 5 20%, y el 20% más alto de la sociedad se queda con el 80% y un poco más de la riqueza de la sociedad.
Cuando vamos disminuyendo y nos vamos al segundo quintil, digamos, el 20% que está por debajo del 20% más rico, nos encontramos con que apenas tiene el 10%, un poco más del 10% de la riqueza. Ahora, si nos vamos al tercer quintil, digamos, el que está en el medio, entre el más alto y el más bajo, es decir, ese 20% que está en el medio, solamente apenas supera el 2% de los ingresos a nivel global. Si bajamos al cuarto quintil, digamos al cuarto 20%, no llega al 2%. Y si vamos al 20% más pobre de la sociedad a nivel global, apenas supera el 1% de la riqueza. Esto es la dimensión de la desigualdad que existe en el siglo XXI, digamos, en nuestro tiempo. Quiere decir que el 20% más rico supera en enorme proporción en ingresos al 20% más pobre. Y eso es una postal claramente expresiva de cómo es la sociedad en la que vivimos. Una sociedad absolutamente injusta desde el punto de vista socioeconómico. Una sociedad que se ha caracterizado, o los analistas la han caracterizado como una sociedad 2080. ¿Sí? Este concepto es bastante sencillo de recordar para entender la sociedad. ¿Qué sería la sociedad 2080? La sociedad en la que el 20% más rico se queda con el 80% de la riqueza. Y el 80% del resto de la sociedad solamente se queda con el 20%. Esta figura expresa con total claridad el factor de la desigualdad que ha roto la pirámide social típica inclusiva y de movilidad ascendente del siglo XX. Hoy en día, las economías incluso pueden crecer, es decir, puede crecer la economía de un país, la economía de una sociedad, y aún así, los más ricos seguirán absorbiendo la mayor cantidad de esa riqueza, y los más pobres, y el resto, ni siquiera los más pobres, el resto de la sociedad, una mínima parte de esa riqueza. Y puede ser que una sociedad entre en una crisis económica, pero aún dentro de las crisis económicas, esa brecha entre los más ricos y los más pobres seguirá creciendo. Digamos, una característica de la economía y la sociedad del siglo XXI es que, sea como sea el comportamiento de la economía, la brecha entre los más ricos y el resto de la población no deja de crecer. Esta desigualdad hace que se modifique la posibilidad de entender la sociedad como la podemos entender hoy. Me voy a apoyar en una descripción de la sociedad que hacen dos autores, ¿sí? Michael Hart y Anthony Negri. Estas dos personas hicieron un libro llamado Imperio, y en ese libro describen de algún modo cómo estaría compuesta la sociedad y rompen la idea de la pirámide, ¿sí? Típica pirámide. Y vamos a tratar de entenderlo entonces desde otro aspecto. Existe en la cúspide de la estructura social un sector, que son los integrados. ¿Quiénes son los integrados? Los ganadores del modelo. Los que están allí, los verdaderos actores protagónicos, ¿sí?, de la riqueza. Esos integrados son los que están en la cúspide de la estructura social y los que no van a abandonar esa cúspide. Sea lo que pase en el comportamiento de la economía de una sociedad o del planeta entero. Esos son los integrados. Por supuesto, es un sector pequeño de la sociedad y de cualquier sociedad. Por debajo de los integrados hay un enorme grupo de personas, que son los incluidos. ¿Quiénes son los incluidos? Aquellos que se benefician con las particularidades del modelo, digamos, obtienen ciertas capacidades de consumo muy amplias, no tan amplias,
más bien modestas, pero que están dentro del circuito de beneficio de este modelo económico. Es una enorme cantidad de personas, generalmente que forman parte del sector del trabajo registrado, que cobran salarios suficientes como para exponer su capacidad de consumo, ¿sí? Esos son los incluidos. Ahora, esos incluidos no son los dueños del sistema, son los beneficiarios, ¿sí? Beneficiarios muchas veces temporales de esa situación. Digamos, los incluidos, a diferencia de los integrados, no están asegurados en su posición, sino que son temporalmente incluidos. Esa temporalidad puede ser permanente o no. Por debajo de los incluidos tenemos a los sumergidos. Los sumergidos son todo un grupo de personas, también numeroso, ¿sí? Que a diferencia de los incluidos, no se benefician totalmente de los bienes del sistema, ¿sí? ¿Por qué están sumergidos? Porque están por debajo de una línea de subsistencia digna dentro de la sociedad. Y sus ingresos no le permiten alcanzar los beneficios de consumo y de calidad de vida propios de los incluidos. Ahora bien, esos sumergidos son gente que trabaja, ¿eh? No estamos hablando acá de personas que no trabajan. Los sumergidos son personas que trabajan, muchas veces hasta con trabajo registrado, pero que sus salarios no les permiten alcanzar niveles de consumo y de calidad de vida suficiente como para estar incluidos. Estos sumergidos, a su vez, no solamente tienen salarios más bajos, sino muchas veces situaciones de precariedad laboral mucho más marcadas, ¿sí? Como se ve en la estructura, estamos hablando de una especie de reloj de arena. Esta especie de reloj de arena, lo que nos está evidenciando es la dificultad que existe para pasar de un sector a otro, sobre todo desde los sumergidos a los incluidos, y cierta facilidad que hay para pasar hacia abajo. Digamos, la movilidad descendente es mucho más sencilla de desarrollar que la movilidad ascendente. Requiere mucho mayor esfuerzo pasar de ser sumergido a incluido que de ser incluido a sumergido. Niveles salariales pueden determinar ese pasaje, ¿sí? Una crisis económica, por ejemplo, puede hacer que muchos incluidos pasen a situación de sumergidos. Y una bonanza económica puede ser que algunos sumergidos pasen a condición de incluidos. Lo que seguramente no va a pasar, o muy difícilmente pase, es que de los incluidos se pase a ser integrado, ¿sí? Eso es más difícil, ¿sí? Porque los integrados son un grupo, por un lado pequeño y por otro lado los que generan, ¿sí?, la maquinaria que da forma a este modelo económico, los grandes beneficiarios de este sistema. Ahora, nos falta un grupo, que es el grupo que de algún modo elimina el uso de la pirámide social como estructura que nos pueda servir para explicar una sociedad. Y ese grupo son los que no están. Los que no están son los excluidos. Digamos, en las últimas 4 décadas ha aparecido un grupo social nuevo, que no existía en tiempos de la pirámide social. Porque la pirámide social era una estructura inclusiva, quiere decir, tenía incluidos ahí adentro a todos, incluso a los más pobres. Pero este modelo económico tan desigual e injusto en el que vivimos hoy, genera mucha exclusión, ¿sí? Hay un grupo numeroso de personas que no están dentro del sistema. Marginados o excluidos, sinónimos ambos. Y esa marginación y esa exclusión es casi una situación definitiva. ¿Sí? Digo casi para dejar abierta la puerta de algunas situaciones donde desde la exclusión puedan pasarse a la inclusión en el sistema. Pero eso es una situación hartamente compleja. El excluido es una persona que esencialmente ha perdido su condición de trabajador.
¿Sí? A diferencia del sumergido, que es un trabajador que más o menos está dentro del sistema de trabajo, ¿sí? Registrado o no registrado, incluso con bajos ingresos. En cambio, el excluido es una persona que está fuera del sistema de trabajo. Ahora vamos a ver las razones y las características. ¿Sí? La brecha no deja de crecer. La brecha, como dijimos antes, entre beneficiarios y no beneficiarios del sistema, no deja de crecer y aumentan, ¿sí?, los niveles de pobreza y crecen la cantidad de ricos habituales. Vivimos entonces en una sociedad dual. ¿Qué quiere decir una sociedad dual? Precisamente esto que veíamos antes, ¿sí? Dos partes. Dos partes que se van estrangulando de una sociedad, pudiendo, ¿sí?, en el futuro estar en presencia de dos sociedades distintas. Una sociedad de ganadores y de perdedores. Una sociedad donde existe una nueva forma de pobreza, que es el excluido. El excluido es la persona que carece de empleo, pero que no es un desempleado, sino que es un no empleado. Es decir, una persona que no tiene empleo y difícilmente lo tenga, que hace mucho quizás que no lo tiene o que nunca lo tuvo. Es decir, es un ciudadano que no reviste la condición de trabajador formalmente. Quiero decir que conceptualmente es una persona que no está dentro del mercado de trabajo, que ha quedado excluida del mercado de trabajo, que posiblemente durante mucho tiempo, y que eso hace que en el futuro le suceda lo mismo. Y puede haber incluso generaciones que tampoco hayan tenido contacto con la condición de trabajador. Esta exclusión hace que la persona se sienta evidentemente fuera del sistema, totalmente fuera del sistema. Hay ciertos nombres denominaciones a las que los especialistas han recurrido para hablar de los excluidos. Los normales inútiles. Esto que puede resultar verdaderamente chocante como palabras, es muy expresivo. ¿Por qué? Porque son personas normales. Quiero decir, no tienen deficiencias físicas, ¿sí?, o de cualquier tipo que les impida, ¿sí?, cumplir tareas como cualquier otra persona. Pero son inútiles para el sistema porque los ha excluido. Esa normalidad, ¿sí?, esa normalidad no les impide estar excluidos. Esto significa que están excluidos no por ellos, sino porque el sistema los ha excluido. No es su responsabilidad. Los subalternos, ¿sí?, los que están por debajo, los debajo del sistema, ¿sí? Y una caracterización muy interesante es la de los individuos por defecto. Esto es, son individuos que tienen una serie de deficiencias estructurales, sociales y económicas que les impiden estar dentro del sistema. Ahora, ¿cómo sobreviven estas personas que están excluidas? Sobreviven a partir de las políticas de asistencia temporaria que inevitablemente se vuelven permanentes, ¿sí? En Argentina, los famosos y ya conocidos planes sociales. Pero esto no es una cuestión que se reserve a la Argentina. En todos los países del mundo hay políticas de asistencia dirigidas al excluido, ¿sí? Y esta pandemia que estamos atravesando lo ha expresado claramente, ¿sí? Países del primer mundo, países ricos, ¿sí?, como varios países europeos, Inglaterra, España y Estados Unidos, el gran país económicamente del mundo, han mostrado, ¿sí?, sus miserias sociales en la figura de personas que deben recurrir, ¿sí?, a la asistencia pública para alimentarse. ¿Sí? Comedores, ¿sí?, ayudas sociales de todo tipo, para personas que están fuera del sistema. Entonces, estas políticas de asistencias las generan los estados para evitar que este sector social quede a merced de su desaparición. Si no se les asiste, estas personas no pueden sobrevivir.
pero no se las puede incluir porque el sistema las expulsa. Allí hay una especie de rulo, ¿sí? De loop, en que una situación impide la otra. Por lo tanto, estamos frente a un dilema del sistema que no se resuelve. Y hasta podríamos decir que el Estado o los estados asisten al excluido o por solidaridad, ¿sí? O por compasión, o bien en defensa propia. Porque obviamente las personas que están en situación de exclusión no van a aceptar finalmente de un modo pasivo, ¿sí? Extinguirse. Por lo tanto, las políticas de asistencia son también una forma de defensa social que el conjunto de la sociedad tiene para consigo misma. ¿Qué es un individuo por exceso? Un individuo por exceso es un individuo que tiene todas las facilidades y las posibilidades de insertarse y acceder a los beneficios del sistema, ¿sí? Son los que están en posibilidad de enfrentar con éxito el mundo económico en base a sus capacidades y talentos. Es decir, son personas que tienen las condiciones para hacerlo, pero no solamente las condiciones personales, sino las condiciones económicas, sociales, culturales y contextuales. Es decir, una persona, por ejemplo, que puede ir a estudiar, ¿sí? Y que tiene una contención familiar y que tiene un grupo de pertenencia con ingresos regulares, con trabajo, digamos, personas que están dentro del sistema y en algunos casos tienen mayores y mayores y mayores condiciones para poder insertarse, ¿sí? Por supuesto, el individuo por exceso, por antonomasia, sería el individuo que está en la cúspide, ¿sí? De este sistema que estamos relatando, ¿no? Es decir, la persona que está eh, en el sector más alto de la sociedad. Ese tiene todas las condiciones para desarrollarse, ¿sí? Esa persona que normalmente se muestra como una persona de éxito, obviamente tiene ese éxito porque tiene todas las condiciones para hacerlo. Podríamos decir que casi no ha dependido de ella ese éxito. En cambio, los individuos por defecto son por el contrario, ¿sí? Carecen de todo recurso y posibilidad para desarrollarse en el mundo económico. Por más que individualmente, ¿sí? Y personalmente tengan valores para poder hacerlo. Pero no lo pueden hacer porque no tienen las condiciones. Porque tienen una familia que no los puede contener, porque tienen un contexto social que no los puede, que no les brinda esas condiciones, porque no pueden ir a estudiar, porque no pueden acceder a un trabajo, etcétera, etcétera. Y eso no depende de esa persona, sino de una sociedad que no le brinda esas condiciones. Del mismo modo que ese individuo que está en la cúspide de la sociedad obteniendo los mayores beneficios del sistema, no depende seguramente de él o no ha dependido de él ni de sus valores, ni de sus capacidades, ni de sus talentos, sino de sus condiciones para acceder a ello. Esa misma persona que está ahí arriba, ¿sí? Gozando los beneficios del sistema, la misma persona, puesta en las condiciones en que se vive abajo en el sistema, seguramente sería un individuo por defecto. Quiero decir entonces que no depende la posición en que uno se encuentre, ¿sí? Sea incluido o marginado, no depende de las capacidades, los esfuerzos y las responsabilidades personales, sino que está sometido a un azar que es el azar del sistema. ¿Dónde caí? ¿Sí? Si soy parte de una condición social y cultural que me da las posibilidades para crecer, o soy parte de una situación social y cultural que no me da ninguna posibilidad para crecer. Tenemos entonces una hiperclase, digamos, una clase que está por encima de las clases, esto que decíamos de los integrados, es decir, que ya ni siquiera son una clase alta, son una megaclase, ¿sí? Que tiene todos los beneficios del sistema, ese 20 que tiene el 80. Y una infraclase que ni siquiera es clase, porque la definición de clase esencialmente tiene que ver con los recursos económicos con los que yo cuento para generar los consumos que hago, ¿sí?
Y este sector de los individuos sin defecto, de los marginados o los excluidos, no tiene ningún tipo de ingreso de manera regular, si no es por la asistencia del Estado. Por lo tanto, casi no se podría considerar una clase, está por debajo de esa consideración conceptual. ¿Sí? Entonces, los individuos se genera esta paradoja, ¿no? Que los individuos por exceso creen que los individuos por defecto son parásitos y vagos a los que tienen que sostener. ¿Sí? Esta falacia, esta idea falsa de que los que tienen, ¿sí?, están solventando, ¿sí?, a un conjunto de vagos que no quiere trabajar y por eso no tiene. Los individuos por exceso creen que los individuos por defecto son responsables de su pobreza. Esto es gravísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en lugar de responsabilizar a la sociedad por la condición de un montón de gente que no tiene ningún tipo de posibilidades económicas y sociales por esa situación, se responsabiliza a las propias personas. ¿Sí? Y esto es un discurso bastante común de escuchar en la Argentina y en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Que un sector de la sociedad sostiene a un conjunto de vagos, ¿sí?, que no quieren trabajar y que se benefician de ese esfuerzo, entre comillas, de los que sí tienen. Este es un dibujo de las elecciones norteamericanas de los años 90. Perdón, de la primera década del siglo XXI. ¿Sí? Donde participa Obama en las elecciones, ¿no? Como candidato. Esta idea de los takers y los makers. Los makers serían los que hacen, los takers serían los vagos, ¿no? Entonces, esta figura de los que trabajan sosteniendo a un montón de vagos. Esto es una viñeta, un dibujo norteamericano, no argentino. Y este otro es también un dibujo de Estados Unidos durante las elecciones del año 2012. ¿Sí? Los votantes de Romney, que era el candidato republicano, y los votantes de Obama. Como ustedes pueden observar, esto por supuesto está hecho desde la perspectiva de la derecha conservadora norteamericana, digamos, de los votantes de Romney. Como pueden observar, los votantes de Romney son los que tiran de una serie de vagones donde un montón de gente va cómodamente sentada. Es decir, los de adelante están tirando hacia adelante, haciendo todo su esfuerzo para que todo un montón de indolentes gocen de ese esfuerzo. Cada vagoncito ahí dice gov, quiere decir gobierno. Traduzcámoslo a Estado. Digamos, el Estado sosteniendo a estos vagos y los trabajadores esforzados que realizan el esfuerzo en detrimento, ¿sí? A favor del disfrute de los vagos. Esta idea, ¿sí?, está instalada en el mundo. ¿Sí? Y lo que oculta es la responsabilidad social de este sistema. Y lo que quiere disfrazar es con responsabilidad individual, responsabilidad social del sistema. Esto es, lo que genera el sistema, ponérselo sobre los hombros de cada persona que sufre las consecuencias de la pobreza o de la exclusión. Y aquí tenemos claramente expresado esto del mito de una nación de vagos. Esto volvemos, es en Estados Unidos, pero bien podría ser en Argentina, porque este discurso está en Argentina también. Es decir, los políticos de la derecha norteamericana describen a la población como un montón de trabajadores, un poco más de la mitad de trabajadores y un poco menos de la mitad vagos. ¿Sí? Ahora, cuando uno mira la estructura de la sociedad norteamericana, se va a encontrar con que sí, efectivamente, hay más de la mitad son trabajadores y menos de la mitad no. Pero esos que no trabajan no son vagos. ¿Sí? Esa estructura de 40% de personas que el Estado o el resto de la sociedad sostiene,
Se compone de estudiantes que están en las escuelas o en las universidades, jubilados, amas de casa, personas que están en situación de imposibilidad de trabajar por cuestiones físicas, desempleados, es decir, gente que busca trabajo, y finalmente los que podríamos llamar excluidos, ¿sí? La gente que no busca trabajo, que podría buscarla, pero que no lo busca. Es decir, la mayor parte de eso que se considera la mitad de la sociedad, ¿sí?, que es sostenida por otra mitad, es una mentira. Porque la mayor parte de esa parte de la sociedad es necesariamente, ¿sí?, tiene que ser necesariamente eh, sostenida de modo habitual por el Estado, ¿sí?, y por el resto de la sociedad, ¿sí?, como pueden ser estudiantes, amas de casa, jubilados, ¿sí?, gente que tiene algunas enfermedades, etc. Entonces es un mito, claramente es un mito, que existen mitad de gente que trabaja para sostener a otra mitad de gente que no.